Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7 vamos a leer el 7, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Dios es grande. Cuando lo hay, hermanos, díganme un amén. Amén. Dice segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Escuchó lo que dice, hermano, el apóstol Pablo? Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto es lo que Dios quiere que entendamos. Yo me paro aquí y expongo la palabra, pero no soy yo, es Dios. Oremos. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque usted solamente es digno de recibirla. Vamos a compartir la palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo hable palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos, pero que tu Espíritu Santo sea el que ministre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El poder del Evangelio, hermanos. Este poder de Dios, hermanos, que es tan fuerte, que llega a quebrantar el corazón del hombre. Y aquí el apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro, hermanos. Este poder de Dios en nosotros, en un vaso que somos de tierra, hermanos, de barro. Porque dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando expongamos la palabra, sea Dios el que habla, sea Dios el que administra. ¿Por qué cree que se maravillaban, hermanos, de los discípulos cuando se paraban, hacían milagros y hablaban la palabra? Porque eran hombres sin estudio. No todos, pero la mayoría eran hombres, eran pescadores. No tenían conocimiento, no sabían leer tal vez, o no tenían la preparación de otros que estaban enseñados en las sinagogas. Pero sin embargo, cuando se paraban, hablaban la palabra con poder, con autoridad, que aún los mismos demonios temblaban y salían. Esto es lo que queremos que entender, hermanos. Usted y yo tenemos que aprender a manifestar o hablar la palabra de verdad con poder. Porque no somos nosotros, usted y yo somos un vaso de barro, un instrumento. Pero tiene que salir de este instrumento la excelencia de Dios. Por eso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si vemos ahí, el capítulo 4, versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Esta obra o este talento o este ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿para qué lo ha dado? Para que lo pongamos por obra, para que lo usemos. Ha dado un ministerio en nuestras vidas para que lo trabajemos. Yo siempre les recuerdo los talentos, la parábola de los talentos. ¿Qué sucedió con aquel que le dio solamente un talento? Lo escondió, lo guardó. Y cuando él vino a pedirle cuenta de su talento, se lo entregó y no lo había multiplicado, no lo había trabajado. ¿Qué es lo que le sucede a ese hombre? Lo dice, apartado de mí al fuego eterno. Dios ha puesto, hermanos, un ministerio. Dios ha puesto un talento. Dios ha puesto un don sobre cada uno de nosotros. Tenemos que entender, no todos podemos predicar, no todos podemos cantar,
No todos podemos andar testificando, hermanos. Cada quien tiene su don. Cada quien tiene su ministerio. Pero el don que Dios te ha dado, Dios te dice, ponlo por obra. No desmayemos. Que dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, dice, renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra. ¿Qué decir adulterando? Poniéndole de más. Tenemos que hablar la palabra tal y como es. Su palabra tiene el suficiente poder para quebrantar los corazones de piedra. La misma palabra tiene el suficiente poder para quebrantar un corazón duro y ponerle uno de carne. No tenemos que ponerle nosotros o que quitarle. La misma palabra tiene suficiente poder para hacer la obra. Por eso dice, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Enseñarle al hombre quién es Dios por medio de su palabra. ¿Qué dice el profeta? Que la palabra es como martillo. La palabra es como martillo que quebranta la piedra. Esta es la palabra. ¿Por qué tantos corazones, hermanos, no han sido quebrantados? Porque realmente no han abierto su corazón para que la palabra les dé como martillo, quebrante la piedra y Dios les cambie a un corazón de carne. El hombre no abierto, hermano. El hombre se cierra y no quiere recibir la palabra. Es como dice, hermanos, ¿qué es lo que hace el puerco? Vuelve al lodo, lo bañas, tú lo bañas y vuelve al lodo. Así, de esta fuerte, así que habla el Señor, hermano. Habla tan fuerte de esta manera que el hombre, hermanos, prefiere seguir enlodándose a ser quebrantado, a ser purificado, a ser limpiado por la palabra. Por eso dice claramente, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Cómo puede continuar la palabra, hermanos? Si usted y yo permanecemos callados, no hablamos. Si usted y yo no hablamos la palabra, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿cuánto nosotros seguimos, hermanos, con la palabra escondida? No lo compartimos a nadie, al que me rodea, al que está conmigo. Hay que compartir el poder de Dios. Hay que hablarlo. ¿Qué dijo? Predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo. No tenemos que viajar a otro país. Usted tiene sus vecinos que no conocen de Dios. Muchos quisieran ir a África. Muchos quisieran ir a Europa. Pero no a predicar. Quieren a pasearse. Quieren ir a conocer. Porque si fueran a predicar, predicarían en sus vecindarios, predicarían en sus colonias, porque hay muchas almas perdidas, hermanos. Porque si vemos el versículo 4 que dice, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El mismo diablo, hermano, ha cegado el entendimiento de aquellas personas que no creen. Ha puesto, hermanos, una venda para que no crean el mensaje de la palabra. Para que dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mismo enemigo ha cegado, hermano, el entendimiento de tanta gente. ¿Por qué lo invita a la iglesia y no responde? ¿Por qué le habla de Dios y no le pone atención?
¿Cuántas veces ha invitado a alguien y que le dice, sí voy, y nunca llega? Porque a mí me ha pasado. Tengo años aquí ya. Puedo decir que años, porque estamos en 2016 aquí. Y los he invitado y me dicen, sí, voy a ir el domingo. Pero no me dijo de qué año. ¿De qué año, qué domingo, de qué año vendría? Porque no ha llegado. La gente no quiere, escucha. Le das invitación, le hablas de Dios, pero está triste, está enfermo, tiene necesidad, quiere que ores por él. Y oramos, hermanos, porque es nuestro trabajo. Tenemos que darle la petición de orar por él. Pero ni aún así se acerca a Dios. Y yo siempre les digo, la misma Biblia nos enseña, si se humillara mi pueblo. Dios quiere que yo me humille. Yo quiero también que yo me presente delante de él. No que solamente tenga todo el mundo intercediendo por mí. Yo también tengo que poner mi parte. Yo también tengo que orar. Yo también tengo que buscar a Dios. Pero dice claramente el apóstol Pablo que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que la luz, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Para que la luz del Evangelio no resplandezca de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿De quién hablamos? Del que viene a perdonar nuestros pecados, del que viene a sanar nuestra alma, del que viene a limpiar, del que viene a restaurar, del que viene a sanar. De ese le estoy predicando, de un Cristo vivo. No está en la tumba, venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. A este Cristo poderoso es el que yo le estoy predicando. A un Cristo de poder, que no es que atimó ser Dios. Él se humilló hasta lo sumo, dice, y se entregó por mis pecados y por los tuyos. Y por eso yo le predico, por eso yo lo testifico, por eso yo lo declaro, y por eso yo hablo de este Cristo poderoso. Aunque la gente lo hace chiquito, mi Diosito. No, es Dios, hermanos. Simplemente Dios. No es Diosito, es Dios. En toda la extensión de la palabra. Dios, este Dios. Porque no predicamos a nosotros mismos. Predicamos a Jesucristo como Señor. Y nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús. Por amor a Él, hermanos, que nos perdonó, que nos salvó, que nos sanó, que nos cuida, nos protege, nos bendice, nos guía, nos enseña. En medio de todo, somos más que vencedores, dice la palabra. En medio de cualquier situación, salgo victorioso, salgo vencedor. Y por eso dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cristo vino a resplandecer a mi vida, a darme una luz, a darme una esperanza de vida eterna, al cual no la tenía, pero al conocerle me dio una esperanza de vida eterna, que no moriré, sino que viviré para siempre con Él. Por eso dice, el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y en la faz de Jesucristo. Por su misma palabra, su misma revelación, Él nos enseña quién es nuestro Dios. En el que yo me puedo parar firme, hermanos, y decirle que es un Dios que salva, es un Dios que sana, es un Dios que bendice, es un Dios que transforma, es un Dios que cambia nuestras vidas, es un Dios que hace cosas en nuestro ser. No me puedo quedar callado de declarar las grandezas del alto Dios. En medio de todo, hermanos, yo les digo,
Son 40 años caminando con Él. No nací ayer. Tengo 40 años caminando con Él. Y sé quién es. Y cómo me ha guiado, me ha dirigido. Y por eso le proclamo a este Cristo. Le manifiesto la verdad del Evangelio. Que Él es el único. No hay salvación en nada. Solamente en Él. Porque Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es lo que dijo mismo Cristo, hermano. Nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Así que esta palabra, hermano, que alumbró nuestros corazones, que iluminó nuestras vidas, nuestro conocimiento, ahora entiendo quién es el Dios de la gloria. Y el versículo que empecé: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la palabra que salga de mi boca sea de parte de Él, con excelencia y poder, y no sea mía. Que andamos atribulados en todo, pero que dice: mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Un vaso frágil. Entregamos todo a Cristo para que la excelencia de su palabra sea exaltada en el hombre. Dios es, hermanos, el que habla. Dios es el que obra en los corazones y en las vidas. Pero solamente yo tengo que aprender a mostrar y a declarar quién es nuestro Dios. Un Dios de poder, un Dios de gloria. De manera dice que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. ¿Qué hablo? Lo que he creído. Que he creído que Él perdona, Él limpia, Él sepulta mis pecados en la profunda de la mar, y Él no se vuelve a acordar. Nosotros lo desenterramos y lo traemos a la luz, nuestro pasado, pero Él se olvida. Él dice que lo sepulta en lo profundo de la mar. Por eso dice: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué? La palabra de poder. Esta palabra, hermano, el poder del Evangelio, el poder de la palabra, el poder de autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a declarar esta palabra. Somos vasos usados por Dios. Somos instrumentos que Dios venga a usar nuestra boca, nuestra lengua, para hablar palabra de vida, palabra de victoria, palabra de sanidad, palabra de restauración. No palabra de mentira, no palabra de engaño, no palabra de blasfemia, sino palabra de vida. Recuerde, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Tiene que salir palabra de vida, palabra de poder y palabra de bendición, hermano. Nosotros estamos aquí para hablar el poder del Evangelio, el poder de su palabra. Mire, y no os entretengo mucho, pero mire, quiero que veamos el 15, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunden
para la gloria de Dios. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, este cuerpo se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día, hermanos. ¿Cuántas personas, hermanos, tienen 80, 90 años y se sienten que pueden hacer muchas cosas, pero su cuerpo no les ayuda? Su interior dice, sí lo puedo, pero el cuerpo no les ayuda. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Pero nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Por esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que miran estos ojos es temporal, pero lo que mira el ojo espiritual es eterno. Dios tiene algo grandioso para nosotros. Dios tiene algo hermoso para nosotros. Lo que tenemos que seguir es hablando, declarando la palabra de poder, la palabra de autoridad, hermano, de que Dios es fiel. Dios es poderoso y esta palabra tenemos que hablarla, no adulterada, no agregándole solamente lo que es la palabra, porque la palabra tiene suficiente poder para quebrantar nuestra vida, nuestro corazón de una manera excelente. A Dios, hermanos, sea la gloria, a Él sea el poder y a Él sea la autoridad. Yo y usted, vasos para instrumentos para que Dios nos use. Solamente usted y yo somos un vaso de barro para ser usados por Dios, pero la excelencia de Él salga de nuestras vidas. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo buscando, Señor, esta cobertura tuya, esta protección, Señor, tuya, sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, Padre. Que la cobertura tuya, Señor, nos llene, nos cubra, nos proteja de toda obra del mal. Aunque el enemigo venga y aviente sus dardos, no llegarán, porque estamos cubiertos. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y los defiende de todo peligro. Padre, en este momento yo le doy honra, gloria y alabanza. Le pido, Dios, este pueblo que ha venido en esta tarde, te pido por ellos que la protección tuya sea sobre sus vidas, su familia, sus hogares, sus pertenencias. La cobertura tuya sea sobre ellos. Y por aquellos que me escuchan más tarde, esa misma cobertura envío, Señor, para aquellos que me van a escuchar más tarde. En este momento, Padre, yo vengo pidiendo, Señor, que donde nos paremos podamos hablar la palabra con poder y autoridad. Porque tú eres el que hablas, tú eres el que administra, tú eres el que das. Nosotros somos solamente un instrumento, un vaso de barro para ser usado por ti. Padre, en este momento he compartido la palabra. Ahora, Dios, haz tú la obra en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Créele a Dios, hermano. Créele a Dios. Dios es fiel y Dios es verdadero, hermano. Su palabra es verdad, hermanos. Su palabra no miente. Su palabra es fiel. Solamente hay que creer. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por esta tarde.